¿Qué puede llevar a un hombre a esperar 20 años por su muerte mientras dos países pelean por su vida? ¿Y qué sucede cuando ni el secretario de Estado de Estados Unidos, ni la Corte Internacional de Justicia, ni la presión de un país entero logran detener una ejecución programada? La noche del 22 de enero de 2014, en la prisión de Huntsville, Texas, Edgar Tamayo Arias fue amarrado a una camilla en forma de T. Tenía 46 años. Afuera, el mundo observaba con una tensión que pocas ejecuciones habían generado. México había convertido su caso en una batalla diplomática sin precedentes. El Departamento de Estado estadounidense había hecho algo casi inaudito: pedir públicamente que se detuviera una ejecución estatal. La Corte Internacional de Justicia había emitido una orden vinculante 10 años atrás, declarando que Estados Unidos había violado tratados internacionales. Nada de eso importó, porque 20 años antes, en la madrugada del 31 de enero de 1994, un joven mexicano de 26 años llamado Edgar Tamayo había hecho algo que cambiaría su destino para siempre. Esposado en la parte trasera de una patrulla, con el oficial Guy Gaddis al volante, sacó un arma que nadie había encontrado en el registro y disparó 3 veces en la nuca del policía de 24 años. Guy Gaddis tenía toda una vida por delante. Era un joven oficial que había elegido servir a su comunidad. Esa noche cumplía con su deber. Y esa noche murió sin saber qué lo golpeó. Pero la historia de Edgar Tamayo es mucho más que un crimen brutal y un castigo inevitable. Es la historia de un sistema que falló en cada nivel posible. Un sistema que negó a un hombre con discapacidad mental documentada su derecho fundamental a asistencia consular, que lo juzgó sin intérprete adecuado, sin que comprendiera completamente los cargos en su contra, que ignoró una sentencia de la Corte Internacional de Justicia, que ordenaba revisar su caso. Las apuestas emocionales de esta historia van más allá de un crimen y un castigo. Giran en torno a 20 años de silencio en una celda, esperando una muerte anunciada, alrededor de una familia en Miacatlán, Morelos, que nunca dejó de luchar, y sobre cómo las decisiones de un Estado pueden desafiar a naciones enteras y reescribir las reglas del derecho internacional que todos acordamos respetar. Esta es la historia de Edgar Tamayo Arias, la historia de un hombre atrapado entre dos sistemas de justicia. Y la pregunta que dejó sin respuesta fue simple pero devastadora: ¿vale más la soberanía de un Estado que los tratados internacionales que firmó toda una nación? ¿Dónde termina la justicia y dónde comienza la venganza? Lo que estás a punto de descubrir no tiene respuestas fáciles, solo preguntas que todavía resuenan en las cortes internacionales y en los corazones de quienes creen que la justicia debe ser ciega, pero también debe ser justa. Edgar Arias Tamayo nació el 10 de enero de 1967 en Miacatlán, un pequeño municipio del estado de Morelos, México. Para entender cómo un hombre termina en el corredor de la muerte en Texas, primero hay que entender de dónde vino. Y Edgar vino de un lugar donde los sueños se medían en términos simples: tener trabajo, tener comida, tener dignidad. Y Miacatlán en los años 60 y 70 era un pueblo tranquilo, conocido por sus campos de caña de azúcar y sus tradiciones. La familia Tamayo no era rica, pero tampoco vivía en la miseria extrema. Edgar creció en un hogar humilde, rodeado de hermanos, en una comunidad donde todos se conocían. Era un niño común. Jugaba en las calles polvorientas, ayudaba en las tareas del hogar, asistía a la escuela primaria local. No hay registros de problemas graves en su infancia. No hay historias de violencia temprana o señales de alarma que pudieran predecir lo que vendría después. Pero Edgar tenía un sueño, uno que muchos jóvenes mexicanos de su generación compartían. Quería ser alguien, y para él, ese alguien significaba ingresar al colegio militar. La carrera militar en México representaba estabilidad, respeto, o una forma de salir de la pobreza con honor. Edgar hablaba de eso con su familia, estudiaba cuando podía, se preparaba físicamente, tenía la disciplina, tenía la determinación y sobre todo, tenía la esperanza de que ese uniforme pudiera cambiar su vida. Entonces, llegó 1986. Edgar tenía 19 años y todo cambió en un instante. En Miacatlán, como en muchos pueblos de Morelos, los rodeos y jaripeos eran eventos sociales importantes. Eran celebraciones donde la comunidad se reunía, donde los jóvenes demostraban su valentía montando toros y caballos salvajes. Edgar asistió a uno de esos eventos. No está claro si participó como jinete o si fue un espectador que terminó en el lugar equivocado en el momento equivocado. Lo que sí está documentado es el resultado.
Edgar sufrió un accidente grave, fue golpeado en la cabeza, el impacto fue severo y no hubo atención médica inmediata adecuada. En un pueblo pequeño del México de los 80, los recursos eran limitados. Edgar fue llevado a un centro de salud local, pero el daño ya estaba hecho. Cuando finalmente recibió atención más especializada, los doctores confirmaron lo que su familia temía: había sufrido daño cerebral. Las pruebas médicas posteriores revelarían que Edgar había desarrollado lo que se conoce como discapacidad intelectual o retraso mental. Su coeficiente intelectual había bajado significativamente. Su capacidad para procesar información compleja, para entender consecuencias a largo plazo, para controlar impulsos, todo eso se vio afectado. El sueño del colegio militar murió ese día en el rodeo. Edgar ya no era el mismo joven lleno de planes, ahora era alguien que luchaba con tareas simples. Su personalidad cambió. Él se volvió más impulsivo, más difícil de tratar. Su familia notó los cambios, pero en aquellos tiempos, en aquel lugar, no había mucho que pudieran hacer. No había programas de rehabilitación especializados, no había terapias accesibles. Edgar simplemente tuvo que seguir viviendo, pero ahora con un cerebro que no funcionaba como antes. Los años siguientes fueron difíciles. Edgar intentó trabajar en lo que podía, trabajo manual, principalmente, construcción, campo, lo que apareciera, pero mantener un empleo era complicado. Su discapacidad hacía que cometiera errores, que tuviera conflictos con supervisores y compañeros. La frustración crecía, y con ella, la sensación de que México no tenía nada que ofrecerle. Como millones de mexicanos antes que él, Edgar comenzó a mirar hacia el norte, Estados Unidos, el sueño americano. Ni allá había trabajo, allá había dinero, allá quizás podría encontrar lo que México le había quitado ese día en el rodeo, una oportunidad de ser alguien. No sabemos exactamente cuándo Edgar tomó la decisión final de cruzar la frontera, pero sabemos que a principios de los años 90, Edgar Tamayo dejó Miacatlán, dejó a su familia, dejó todo lo que conocía y se dirigió hacia Houston, Texas. Llevaba consigo muy poco, algo de ropa, esperanzas y un cerebro dañado que nadie en Estados Unidos sabría que tenía hasta que fuera demasiado tarde. Edgar no era un criminal cuando cruzó esa frontera. Era un hombre de 26 años con discapacidad mental no diagnosticada oficialmente en Estados Unidos, sin documentos, sin inglés, sin red de apoyo. Era uno más entre millones de inmigrantes indocumentados que llegaban buscando una vida mejor. Y como muchos de ellos, lo que encontró fue algo completamente diferente a lo que imaginaba. La ironía es brutal. Edgar Tamayo buscaba el sueño americano. Lo que encontró fue el corredor de la muerte americano. Pero antes de llegar allá, antes de esa noche del 31 de enero de 1994, Edgar tuvo que sobrevivir en Houston. Y esa supervivencia, en las condiciones en las que se encontraba, estaba destinada a ser una bomba de tiempo. Houston, Texas, a principios de los años 90, era un imán para inmigrantes mexicanos. La cuarta ciudad más grande de Estados Unidos ofrecía algo que muchas otras no tenían: trabajo abundante en construcción, servicios y manufactura. No importaba si tenías papeles o no, si estabas dispuesto a trabajar duro, bajo el sol abrasador de Texas, por un salario que ningún estadounidense aceptaría, había un lugar para ti. Edgar Tamayo llegó a Houston con esa promesa en mente, pero llegó solo, sin familia, sin amigos, sin inglés, y con una discapacidad mental que nadie conocía porque él mismo probablemente no la comprendía del todo. Para Edgar, las dificultades que enfrentaba simplemente eran parte de su vida. No sabía que su cerebro procesaba la información de manera diferente a los demás. No sabía que su capacidad para evaluar riesgos estaba comprometida. Solo sabía que las cosas siempre habían sido difíciles, desde aquel accidente en el rodeo, y ahora lo eran aún más. Consiguió trabajo en la construcción. Era lo que hacían la mayoría de los inmigrantes indocumentados: levantar paredes, cargar materiales, cavar zanjas, pintar edificios. Trabajo duro, peligroso, mal pagado, pero era dinero. Edgar vivía en condiciones precarias. Era probablemente compartiendo un apartamento pequeño con otros trabajadores, durmiendo en el suelo o en un colchón viejo. Ahorraba lo que podía para enviarlo a su familia en Miacatlán, porque eso es lo que se esperaba. Eso es lo que hacían los buenos hijos, los buenos hermanos. Cruzabas al norte, sufrías, trabajabas hasta quebrar tu espalda y mandabas dólares a casa. Pero Houston no fue generoso con Edgar. La barrera del idioma era brutal. Cuando los capataces gritaban instrucciones, Edgar muchas veces no entendía.
Cuando necesitaba algo, no podía expresarse. Esa frustración constante de no poder comunicarse, de estar siempre perdido, de depender de otros para las cosas más básicas, comenzó a desgastarlo. Y su condición mental hacía todo peor. Las situaciones estresantes lo abrumaban más rápido que a otros. Los conflictos escalaban porque no podía procesar las emociones o las consecuencias de sus reacciones. Edgar también estaba completamente aislado. No tenía comunidad real. En una ciudad de millones estaba solo. Los domingos, cuando otros inmigrantes se reunían en parques o iglesias, compartiendo comida y noticias de casa, Edgar permanecía en los márgenes. No sabemos si era por su personalidad o por los efectos de su lesión cerebral, pero la realidad es que no construyó una red de apoyo sólida. Y sin esa red, sin alguien que pudiera notar cuando las cosas iban mal, Edgar estaba navegando a ciegas en un país que no entendía y que no lo entendía a él. Los meses se convirtieron en años. 1991, 1992, 1993. Edgar seguía trabajando, seguía sobreviviendo, pero algo estaba cambiando. Hay registros de que comenzó a tener problemas menores con la ley, nada grave al principio. Conducir sin licencia, infracciones de tránsito, pequeñas cosas que para cualquier persona con papeles serían multas menores, pero para un indocumentado con discapacidad mental que no entiende completamente el sistema legal estadounidense, cada encuentro con la policía era una experiencia aterradora y confusa. Edgar no estaba conectado a ningún tipo de servicio social, no tenía acceso a evaluaciones médicas que pudieran haber identificado su discapacidad, no había nadie que pudiera decir, este hombre necesita ayuda, este hombre está en riesgo. En Estados Unidos, especialmente en Texas, especialmente en los 90, los inmigrantes indocumentados eran invisibles hasta que cometían un crimen. Entonces, de repente, se volvían muy visibles. Y la presión seguía creciendo, el trabajo era inconsistente, a veces había semanas sin empleo, el dinero era escaso, la soledad era constante, y la discapacidad mental de Edgar, nunca tratada, nunca reconocida, lo hacía más vulnerable a tomar decisiones impulsivas y peligrosas. No estamos hablando de un hombre con plena capacidad cognitiva tomando decisiones calculadas. Estamos hablando de alguien cuyo cerebro, literalmente, no funcionaba de la manera que debería. Para enero de 1994, Edgar Tamayo llevaba aproximadamente 3 años en Houston. Tenía 26 años. No había prosperado. No había encontrado el sueño americano. Lo que había encontrado era una existencia precaria, marcada por la incertidumbre constante, el miedo a la deportación, la imposibilidad de construir algo estable. Vivía día a día, trabajo a trabajo, sin futuro claro. ¿Consumía drogas o alcohol? Los registros no son completamente claros, pero es probable. Muchos inmigrantes en su situación recurrían a sustancias para lidiar con la presión y el dolor. Y para alguien con una lesión cerebral, el consumo de alcohol o drogas podía ser especialmente peligroso, afectando aún más su juicio y control de impulsos. La noche del 31 de enero de 1994 estaba a punto de llegar, y en esa noche, todas las circunstancias que habían llevado a Edgar a Houston, todas las decisiones tomadas y no tomadas, todos los sistemas que habían fallado en ayudarlo, iban a colapsar en una camioneta de policía en el norte de Houston. Edgar Tamayo no despertó esa mañana planeando matar a nadie, pero despertó siendo un hombre con discapacidad mental no tratada, sin recursos, sin apoyo, viviendo en las sombras de una sociedad que lo había ignorado hasta ese momento, y cuando llegara la noche, esa sociedad ya no podría ignorarlo nunca más, porque lo que Edgar hizo esa noche cruzó una línea de la que no hay retorno, y lo que el sistema hizo con él después plantearía preguntas que todavía no tienen respuesta. La madrugada del 31 de enero de 1994 comenzó como muchas otras en Houston. Fría para los estándares de Texas, oscura, tranquila. Para el oficial Guy Gaddis, de 24 años, era una noche más de patrullaje. Llevaba apenas 3 años en el departamento de policía de Houston. Era joven, dedicado, con toda una carrera por delante. Esa noche trabajaba en el distrito norte de la ciudad, un área que conocía bien. No tenía forma de saber que antes del amanecer, su vida terminaría en la parte trasera de su propia patrulla. O para Edgar Tamayo, esa noche también comenzó como muchas otras, pero en algún momento algo salió mal. Los registros policiales muestran que aproximadamente a las 3:30 de la madrugada, Edgar fue detenido por el oficial Gaddis. Las razones exactas del arresto inicial varían según las fuentes. Algunos reportes indican que fue por una infracción de tránsito menor,
Otros sugieren que había una orden pendiente por no comparecer ante un tribunal por cargos previos. Lo que es claro es que Guy Gaddis detuvo a Edgar Tamayo y procedió hasta arrestarlo. El procedimiento era estándar. Gaddis revisó a Edgar en busca de armas o contrabando. Es un registro de rutina que todo oficial hace antes de colocar a un sospechoso en el vehículo. Palmeó su ropa, revisó sus bolsillos, sus botas. No encontró nada, o al menos eso creyó. Satisfecho de que Edgar no representaba un peligro inmediato, lo esposó con las manos detrás de la espalda y lo colocó en el asiento trasero de la patrulla. Luego se subió al asiento del conductor y comenzó a conducir hacia la estación de policía para procesar el arresto. Pero Guy Gaddis había cometido un error fatal, un error que le costaría la vida, porque Edgar Tamayo llevaba un arma, una pistola calibre .357 que de alguna manera había logrado esconder lo suficientemente bien para que el registro no la detectara. Quizás la llevaba en un lugar inusual, quizás el registro fue apresurado, quizás la oscuridad de la madrugada jugó en su contra. La verdad es que nunca sabremos exactamente cómo Edgar logró mantener esa arma oculta, pero la tenía, y en algún momento, mientras estaban en movimiento, y mientras Guy Gaddis conducía sin sospechar nada, Edgar recuperó el arma. Con las manos esposadas a la espalda en una posición incómoda, en la oscuridad de la patrulla, Edgar sacó la pistola. ¿Qué pasaba por su mente en ese momento? ¿Pánico ante la idea de ser arrestado y deportado? ¿Un impulso incontrolable alimentado por su discapacidad mental y quizás sustancias en su sistema? ¿Una decisión fría y calculada de escapar a cualquier costo? Nunca lo explicó de manera que tuviera sentido. Y quizás nunca podría haberlo hecho, porque su cerebro no procesaba las cosas como el de una persona sin daño cerebral. Lo que sí sabemos con certeza es lo que sucedió después. Edgar apuntó el arma hacia adelante, hacia la nuca de Guy Gaddis, y disparó una vez, dos veces, tres veces. El sonido de los disparos en el espacio cerrado de la patrulla debió ser ensordecedor. Guy Gaddis no tuvo oportunidad. Los 3 proyectiles impactaron en la parte posterior de su cabeza. La patrulla perdió el control. Guy Gaddis, de 24 años, oficial de policía, hijo, hermano, quizás alguien con planes para el fin de semana, con personas esperándolo en casa, murió instantáneamente, o casi instantáneamente. Su sangre manchó el interior de la patrulla. Su cuerpo se desplomó sobre el volante, y Edgar Tamayo en el asiento trasero, todavía esposado, todavía sosteniendo el arma humeante, ahora era un asesino. La patrulla se detuvo. No está claro si Edgar logró escapar brevemente o si permaneció en el vehículo. Lo que es claro es que no llegó lejos. Otros oficiales llegaron rápidamente a la escena. Cuando encuentras a un compañero caído o cuando ves a uno de los tuyos muerto en su propia patrulla, la respuesta es inmediata y masiva. Edgar fue encontrado cerca de la escena. Todavía tenía la pistola, todavía tenía las esposas, y ahora estaba rodeado de docenas de policías furiosos, devastados, en shock. Fue arrestado de nuevo, pero esta vez no hubo registro superficial. Esta vez fue sometido completamente. Esta vez las esposas se apretaron con fuerza, y esta vez Edgar Tamayo sabía que su vida había terminado, aunque su corazón todavía latía. Las primeras horas después del asesinato fueron caóticas. Edgar fue llevado a la estación, pero no al área normal de procesamiento. Fue colocado en una celda de aislamiento. Los oficiales querían respuestas. ¿Por qué había hecho esto? ¿Cómo había escondido el arma? ¿Había planeado esto? Pero Edgar apenas hablaba inglés, y los oficiales que lo interrogaban apenas hablaban español. Hubo intentos de comunicación, pero fueron fragmentados, inadecuados. En ningún momento durante esas primeras horas críticas alguien le informó a Edgar de un derecho fundamental que tenía bajo la Convención de Viena sobre relaciones consulares, el derecho a contactar al consulado mexicano. Este tratado internacional, firmado por Estados Unidos, establece claramente que cuando un ciudadano extranjero es arrestado, debe ser informado sin demora de su derecho a asistencia consular. El consulado puede proveer intérpretes, asesoría legal, apoyo. Es especialmente crucial cuando el arrestado no habla el idioma del país y enfrenta cargos graves. Nadie le dijo nada de esto a Edgar. Los oficiales de Houston, en medio del trauma de haber perdido a un compañero, simplemente procesaron a Edgar como procesarían a cualquier otro sospechoso. Quizás no conocían el tratado, quizás en ese momento no les importaba, quizás asumieron que un mexicano indocumentado no tenía derechos especiales. Cualquiera que fuera la razón, esa omisión violaría el derecho internacional y se convertiría en el centro de una batalla legal que duraría 2 décadas. Para el amanecer del 31 de enero, la noticia ya había explotado.
oficial de Houston asesinado por sospechoso esposado. Los medios locales cubrían la historia con la indignación y el dolor que siempre acompaña la muerte de un oficial en servicio. La fotografía de Guy Gaddis en uniforme sonriendo apareció en todos los noticieros. Era joven, era uno de ellos. Era uno de 1900 y había sido asesinado de la manera más traicionera posible, por alguien que debería haber estado bajo su control, alguien en quien había confiado lo suficiente para darle la espalda. La comunidad policial de Houston estaba de luto y furiosa. El fiscal de distrito prometió buscar la pena de muerte. No habría misericordia, no habría trato. Edgar Tamayo, un inmigrante mexicano indocumentado que había matado a un oficial de policía, sería el ejemplo perfecto de lo que Texas hace con aquellos que cruzan la línea más sagrada. Y Edgar, sentado en esa celda, con la sangre de Guy Gaddis, probablemente todavía en su ropa, sin haber dormido, sin entender completamente lo que estaba sucediendo a su alrededor, sin que nadie le hubiera ofrecido contactar a su gobierno, sin un abogado presente, ya estaba condenado, no en papel todavía. Pero en la práctica, en el corazón de ese momento, Edgar Tamayo ya era un hombre muerto. Solo faltaban 20 años para que se hiciera oficial. El juicio de Edgar Tamayo comenzó en el condado de Harris, Texas, en 1994. Desde el primer día, estaba claro que este no sería un proceso judicial ordinario, no porque el caso fuera particularmente complejo en los hechos, sino porque cada elemento del sistema parecía estar diseñado para garantizar un resultado: la pena de muerte. Edgar fue asignado a un defensor público. En Texas, en los años 90, los defensores públicos que manejaban casos capitales estaban crónicamente sobrecargados de trabajo y con recursos insuficientes. Enfrentaban a fiscales bien financiados que tenían todo el poder del Estado detrás de ellos, especialmente en casos de asesinato de oficiales de policía. La defensa de Edgar no fue una excepción. Tenía abogados, sí, pero abogados que desde el principio sabían que estaban peleando una batalla casi imposible. El primer problema fundamental era la comunicación. Edgar apenas hablaba inglés, comprendía palabras básicas, frases simples, pero no podía seguir argumentos legales complejos. No podía entender completamente los cargos en su contra, las posibles defensas, las implicaciones de declararse culpable o inocente. Durante el juicio hubo un intérprete presente en algunos momentos, pero no era un intérprete profesional certificado presente en todo momento. No había alguien sentado al lado de Edgar, traduciéndole cada palabra, cada matiz, cada implicación de lo que estaba sucediendo. Imagina estar en un tribunal donde se decide si vivirás o morirás, y no entender la mayor parte de lo que se dice. Imagina ver a personas hablando sobre ti, presentando evidencia contra ti, argumentando por qué mereces morir y solo captar fragmentos. Esa fue la realidad de Edgar Tamayo durante su juicio, y nadie pareció considerar esto como un problema lo suficientemente grave para detener el proceso. Pero el problema de comunicación era solo la punta del iceberg. El problema más profundo, más fundamental, nunca fue adecuadamente abordado: la discapacidad mental de Edgar. Su defensa sabía del accidente en el rodeo. Sabían que algo había cambiado en Edgar después de 1986, pero no tenían los recursos ni aparentemente el tiempo para obtener una evaluación neuropsicológica completa que pudiera demostrar ante un jurado el alcance del daño cerebral. En casos de pena de muerte, establecer discapacidad mental puede ser la diferencia entre vida y muerte. No es una excusa que elimina la culpabilidad, pero es un factor mitigante crucial que puede convencer a un jurado de que la persona, aunque culpable, no merece la ejecución. La Corte Suprema de Estados Unidos eventualmente prohibiría la ejecución de personas con discapacidad intelectual severa en el caso Atkins vs. Virginia en 2002. Pero en 1994, cuando Edgar fue juzgado, esa protección aún no existía formalmente, aunque los estándares de decencia ya deberían haberla considerado. La defensa de Edgar presentó alguna evidencia de su lesión cerebral, pero fue insuficiente. No hubo expertos neurólogos testificando en detalle. No hubo imágenes cerebrales mostrando el daño. No hubo una explicación clara para el jurado de cómo ese daño afectaba el juicio, y el control de impulsos y la capacidad de Edgar para entender las consecuencias de sus acciones. Fue, en el mejor de los casos, una mención superficial de un problema profundo. Mientras tanto, la fiscalía presentó un caso devastadoramente simple. Edgar Tamayo había asesinado a sangre fría a un oficial de policía. Le había disparado 3 veces en la nuca mientras estaba esposado. No había disputa sobre los hechos básicos. Edgar no negaba haber disparado. La pistola tenía sus huellas. Los proyectiles coincidían con el arma. Guy Gaddis estaba muerto.
y Edgar era el responsable. Los fiscales pintaron a Edgar como un criminal peligroso que había tomado una decisión calculada de matar para escapar. Argumentaron que el hecho de que hubiera escondido el arma demostraba premeditación, de que el hecho de haber disparado 3 veces mostraba intención clara y que el hecho de que la víctima fuera un oficial de policía en servicio era un agravante que exigía la máxima pena. La familia de Guy Gaddis estuvo presente durante el juicio. Su dolor era palpable, su pérdida era real y devastadora. Guy era joven dedicado a servir a su comunidad y había sido asesinado mientras cumplía con su deber. Para ellos, Edgar Tamayo no era un hombre con discapacidad mental que necesitaba ayuda. Era el monstruo que había robado a su hijo, su hermano, su ser querido. Y querían justicia. En Texas, justicia para el asesinato de un policía significa una cosa: la pena de muerte. La familia de Edgar, en Miacatlán, apenas sabía lo que estaba sucediendo. La comunicación era mínima. No tenían recursos para viajar a Texas. Ya no entendían el sistema legal estadounidense. Y lo más importante, nadie del consulado mexicano los había contactado para ofrecerles ayuda, porque Edgar nunca había sido informado de su derecho a asistencia consular. Ese derecho, garantizado por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, un tratado internacional firmado por Estados Unidos en 1963, establece claramente en el artículo 36 que cuando un nacional extranjero es arrestado, debe ser informado sin dilación de su derecho a contactar a su consulado. Estados Unidos había ignorado completamente ese tratado, y las consecuencias de esa violación resonarían durante 2 décadas. El jurado deliberó. En casos como este, en Texas, en los años 90, cuando la víctima es un oficial de policía y el acusado es un inmigrante indocumentado, la deliberación rara vez es larga. El jurado encontró a Edgar Tamayo culpable de asesinato capital. No hubo sorpresa en esa parte. Los hechos eran claros, pero luego vino la fase de sentencia, donde el jurado debía decidir: vida en prisión o pena de muerte. La fiscalía argumentó que Edgar era un peligro continuo para la sociedad, que no mostraba remordimiento, que merecía morir por lo que había hecho. La defensa, limitada en sus recursos y evidencia, intentó argumentar que Edgar tenía problemas mentales, que su vida tenía valor, que matar a otro ser humano, incluso uno que había cometido un crimen horrible, no era justicia sino venganza. El jurado votó por la muerte. Edgar Tamayo fue sentenciado a ejecución por inyección letal. Tenía 27 años y acababa de ser enviado al corredor de la muerte de Texas, uno de los lugares más mortales del sistema penal estadounidense. Cuando la sentencia fue leída, Edgar probablemente no comprendió completamente lo que significaba. Sabía que era grave, sabía que no volvería a casa, pero las implicaciones completas, la realidad de que pasaría las próximas 2 décadas esperando que el Estado lo matara, probablemente estaban más allá de su capacidad de procesamiento en ese momento. La familia de Guy Gaddis sintió algo de alivio. No traería de vuelta a Guy, pero al menos sabían que el hombre que lo había matado pagaría el precio máximo. Para ellos, era justicia servida. La familia de Edgar, al enterarse finalmente de la sentencia, quedó destrozada. Su hijo, su hermano, estaba condenado a muerte en un país extranjero, y ellos no habían podido hacer nada. Ni siquiera habían sabido que tenían derecho a ayuda consular hasta que fue demasiado tarde. Y así, Edgar Tamayo entró al corredor de la muerte, el lugar donde pasaría los próximos 20 años de su vida. 2 décadas esperando morir, 2 décadas en las que su caso se convertiría en un símbolo internacional de lo que sucede cuando un país ignora sus obligaciones bajo el derecho internacional. Pero todo eso todavía estaba por venir. En 1994, Edgar era simplemente el prisionero número 999.145, un número más en la lista de condenados a muerte de Texas, uno de los cientos esperando su turno. El corredor de la muerte de Texas no es un lugar diseñado para la rehabilitación, no es un lugar diseñado para la esperanza, es un lugar diseñado para contener a seres humanos mientras esperan que el Estado los mate, y Edgar Tamayo pasó 20 años allí, 7.300 días aproximadamente, 175.200 horas. Y cada una de ellas sabiendo que eventualmente, si todas las apelaciones fallaban, sería llevado a una habitación en Huntsville y ejecutado. La unidad Polunsky, donde Edgar estuvo confinado la mayor parte de su tiempo, es una de las prisiones más restrictivas de Estados Unidos. Los condenados a muerte pasan 23 horas al día en celdas individuales de aproximadamente 60 pies cuadrados.
Eso es más pequeño que el baño promedio de una casa estadounidense. En ese espacio está todo: una cama de concreto, un inodoro de acero inoxidable, un lavabo y nada más. Las paredes son de concreto. La puerta es de acero sólido con una pequeña ranura para pasar comida. 1 hora al día, si te comportas bien, puedes salir a un área de recreación. Pero no es lo que imaginas. No hay campo abierto ni aire fresco verdadero. Es otra jaula, anda ligeramente más grande, donde puedes caminar en círculos bajo una malla metálica. Solo, siempre solo, porque los prisioneros del corredor de la muerte están en aislamiento permanente. No pueden interactuar físicamente con otros reclusos. No pueden tocar a otro ser humano excepto cuando los guardias los esposan para transportarlos. Para Edgar Tamayo, con su discapacidad mental y su limitado inglés, esta existencia era especialmente brutal. El aislamiento prolongado destruye la mente humana. Estudios han demostrado que el confinamiento solitario extendido causa depresión severa, ansiedad, alucinaciones y deterioro cognitivo, incluso en personas mentalmente sanas. Para alguien que ya tenía daño cerebral, los efectos eran multiplicados. Los días se fundían uno con otro. Despertaba cuando las luces se encendían. O si comía lo que le pasaban por la ranura. Esperaba, pensaba, recordaba. Quizás Miacatlán, quizás su familia, quizás el accidente en el rodeo que había cambiado todo, quizás aquella noche en la patrulla, cuando tomó la decisión que lo había traído aquí. O quizás cada vez más no pensaba en nada coherente, porque 20 años en una jaula hacen cosas extrañas a la mente. Edgar tenía contacto limitado con su familia. Las llamadas telefónicas eran raras y costosas. Las visitas eran casi imposibles. Su familia en Miacatlán no tenía recursos para viajar regularmente a Texas. No tenían visas estadounidenses. Y aunque las hubieran tenido, el proceso de visita en el corredor de la muerte es degradante y restrictivo. No hay contacto físico. Hablas a través de un vidrio por teléfono. Ves a tu ser querido, pero no puedes tocarlo, no puedes abrazarlo. Solo puedes verlo envejecer detrás del cristal. Mientras tanto, las apelaciones comenzaron. En Estados Unidos, los casos de pena de muerte tienen un proceso de apelación automático. Es largo, complejo y está diseñado para asegurar que no se ejecute a personas inocentes. Pero el sistema también está diseñado para eventualmente agotar todas las opciones. Y eso es exactamente lo que sucedió con Edgar. Su primera apelación se centró en la violación de la Convención de Viena. Argumentó que sus derechos habían sido violados al no informarle de su derecho a asistencia consular, que si hubiera tenido acceso al consulado mexicano habría recibido mejor representación legal, que quizás su discapacidad mental habría sido adecuadamente documentada y presentada ante el jurado. La Corte Estatal rechazó la apelación y argumentaron que aunque la violación había ocurrido, Edgar no había demostrado prejuicio, es decir, no había probado que el resultado del juicio habría sido diferente si hubiera tenido asistencia consular. Es una barra increíblemente alta de superar. ¿Cómo pruebas lo que habría sido diferente en un escenario alternativo que nunca sucedió? ¿Cómo demuestras que algo que nunca tuviste te habría salvado la vida? Año tras año, las apelaciones continuaron, y año tras año fueron rechazadas. Los tribunales federales, las cortes de circuito. Una y otra vez, la respuesta era no. Edgar Tamayo había asesinado a un oficial de policía. Los hechos no estaban en disputa, y aunque había habido violaciones procedimentales, no eran suficientes para invalidar la condena. Mientras Edgar esperaba, veía a otros hombres ser llevados a la muerte. El corredor de la muerte no es un lugar estático, es una línea de espera, y regularmente la línea avanza. Conoces a alguien en la celda vecina durante años, compartes gritos a través de las paredes, quizás intercambias algunas palabras durante la hora de recreación y un día se lo llevan y sabes que no va a volver. Días después, lees en un periódico que fue ejecutado y entonces alguien nuevo llega a ocupar esa celda vacía. Texas es el estado que más ejecuta en Estados Unidos. Desde que la pena de muerte fue reinstaurada en 1976, Texas ha ejecutado a más de 500 prisioneros. Es una máquina bien aceitada, eficiente, implacable, y Edgar sabía que eventualmente, si nada cambiaba, le tocaría su turno. Pero entonces, en 2004, algo extraordinario sucedió. México llevó el caso de Edgar Tamayo, quien junto con los casos de otros 51 mexicanos, en el corredor de la muerte estadounidense ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya.
Este era el tribunal más alto del mundo para disputas entre naciones, y México argumentó que Estados Unidos había violado sistemáticamente la Convención de Viena al no informar a ciudadanos mexicanos de su derecho a asistencia consular. La Corte Internacional de Justicia falló a favor de México. Ordenó a Estados Unidos revisar y reconsiderar las condenas de los 51 mexicanos, incluyendo a Edgar. Era una victoria legal masiva. Un tribunal internacional había declarado que Estados Unidos había violado el derecho internacional. Debería haber cambiado todo, pero no lo hizo, porque hay un problema con las sentencias de la Corte Internacional de Justicia. No tienen mecanismo de aplicación forzosa, pero no pueden obligar a un país a cumplir. Dependen de la buena fe de las naciones. Y Texas, específicamente, no tenía ninguna intención de cumplir con una orden de un tribunal internacional. Para Edgar, la sentencia de 2004 trajo una breve ola de esperanza. Quizás esto era todo. Quizás finalmente sería liberado, o al menos obtendría un nuevo juicio. Pero esa esperanza se desvaneció lentamente mientras los años continuaban pasando y nada cambiaba. Las cortes estadounidenses, incluyendo la Corte Suprema, básicamente ignoraron la sentencia internacional. Argumentaron que aunque respetaban el derecho internacional, los tribunales domésticos tenían la última palabra sobre casos domésticos. Para 2013, Edgar llevaba casi 20 años en el corredor. Tenía 46 años. Había entrado como un joven de 27. O ahora era un hombre de mediana edad que había pasado la mayor parte de su vida adulta en una celda esperando morir. Su salud mental había declinado significativamente. Reportes de su condición indicaban deterioro cognitivo progresivo, depresión severa y desconexión de la realidad en algunos momentos. Y entonces, en diciembre de 2013, llegó la noticia que había estado esperando y temiendo durante 2 décadas. Se había fijado una fecha de ejecución, el 22 de enero de 2014. En menos de 2 meses, si todas las apelaciones finales fallaban, Edgar Tamayo sería ejecutado. La cuenta regresiva final había comenzado, y esta vez no sería solo una batalla legal en cortes estadounidenses, sería una crisis diplomática internacional que pondría a prueba los límites de la soberanía estatal versus el derecho internacional. Edgar Tamayo, o el hombre que había pasado 20 años invisible en una celda, estaba a punto de convertirse en el centro de atención del mundo entero. Cuando la Corte de Apelaciones Criminales de Texas fijó el 22 de enero de 2014 como fecha de ejecución para Edgar Tamayo, algo se rompió en la relación entre México y Estados Unidos. No fue la primera vez que un mexicano era ejecutado en suelo estadounidense. De hecho, había sucedido muchas veces antes. Pero el caso de Edgar era diferente, era emblemático. Representaba todo lo que estaba mal con el sistema: la violación sistemática de tratados internacionales, la ejecución de personas con discapacidad mental y la arrogancia de un Estado que se negaba a reconocer cualquier autoridad por encima de la suya. México decidió pelear, no con armas, sino con todas las herramientas diplomáticas a su disposición. Y lo que siguió fue una de las crisis diplomáticas más intensas entre ambos países en décadas. El presidente Enrique Peña Nieto intervino personalmente. En diciembre de 2013, su gobierno envió una carta formal al gobernador de Texas, Rick Perry, solicitando clemencia para Edgar Tamayo. La carta era diplomática pero firme. Recordaba a Texas que la Corte Internacional de Justicia había ordenado en 2004 la revisión del caso. Señalaba que Edgar tenía discapacidad mental no evaluada durante su juicio y argumentaba que ejecutarlo violaría no solo el derecho internacional, sino los principios básicos de justicia. Rick Perry, gobernador republicano de Texas y uno de los defensores más fervientes de la pena de muerte en Estados Unidos, respondió con lo que básicamente era un rechazo. Texas, argumentó, tenía la obligación de hacer justicia para las víctimas del crimen. Guy Gaddis merecía justicia, y esa justicia significaba ejecutar a su asesino. Los tratados internacionales y las cortes extranjeras no tenían jurisdicción sobre el sistema de justicia criminal de Texas. Era un choque directo entre soberanía estatal y derecho internacional, y Perry no estaba dispuesto a ceder ni un milímetro, pero México no se detuvo ahí. El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, movilizó al cuerpo diplomático completo. El embajador mexicano en Washington presionó al Departamento de Estado. Llamadas telefónicas se hicieron a nivel ministerial. México estaba dejando claro que esto no era un asunto menor. Era una prueba de si Estados Unidos respetaba sus obligaciones bajo el derecho internacional o si las palabras en los tratados que firmaba no significaban nada.
Y entonces sucedió algo extraordinario. El 17 de enero de 2014, 5 días antes de la ejecución programada, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, hizo algo casi sin precedentes. Envió una carta al gobernador Rick Perry, instando a Texas a retrasar la ejecución de Edgar Tamayo. ¿Entiende lo que esto significa? El secretario de Estado, el principal diplomático de Estados Unidos, el representante de la nación en el escenario mundial, estaba pidiéndole públicamente a un gobernador estatal que no ejecutara a un prisionero. Kerry argumentó que la ejecución dañaría las relaciones con México, que pondría en riesgo a ciudadanos estadounidenses arrestados en el extranjero, y porque ¿por qué otros países respetarían los derechos consulares de estadounidenses si Estados Unidos no respetaba los de ellos? Y que enviaría un mensaje terrible al mundo sobre el compromiso estadounidense con el derecho internacional. Era una súplica diplomática, un reconocimiento de que esto era más grande que un caso criminal individual. Era sobre cómo Estados Unidos era visto en el escenario mundial. Rick Perry leyó la carta de Kerry y la ignoró. Texas, afirmó, no recibía órdenes del Departamento de Estado en asuntos de justicia criminal. La decisión era de Texas, y Texas había decidido. Edgar Tamayo sería ejecutado según lo programado. El gobierno federal de Estados Unidos estaba dividido. El Departamento de Estado, preocupado por las relaciones internacionales, quería detener la ejecución. Pero no tenía autoridad legal para hacerlo. Los estados individuales tienen control sobre sus sistemas de justicia criminal. Y Texas estaba ejerciendo ese control sin importarle lo que Washington o La Haya o Ciudad de México pensara. Mientras la fecha se acercaba, la presión internacional se intensificó. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos emitió una declaración urgente pidiendo la suspensión de la ejecución. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch publicaron comunicados condenando la ejecución pendiente. Las Naciones Unidas expresaron preocupación. El mundo estaba observando y lo que veían no les gustaba. En México, el caso dominaba los titulares. Edgar Tamayo se había convertido en un símbolo. Ya no era solo un hombre condenado a muerte por un crimen horrible, era la representación de todos los mexicanos vulnerables en Estados Unidos, de los inmigrantes que cruzan la frontera sin papeles, sin protección, sin saber que tienen derechos, de un sistema que los ve como descartables. Manifestaciones se organizaron frente a la embajada estadounidense en Ciudad de México. No eran masivas, pero eran ruidosas. Justicia para Edgar, decían las pancartas. Respeten los tratados internacionales. Había también, hay que decirlo, voces en México que señalaban que Edgar había cometido un crimen terrible, que Guy Gaddis también tenía familia que sufría, que esto no era solo sobre derechos consulares, sino sobre un asesinato real. Pero esas voces fueron opacadas por la narrativa más grande. México peleando contra el gigante del norte por uno de sus ciudadanos. El 21 de enero, un día antes de la ejecución, los abogados de Edgar presentaron apelaciones de emergencia ante todas las cortes que pudieran escucharlos. Argumentaron nuevamente la violación de la Convención de Viena. Presentaron evidencia adicional de su discapacidad mental. Citaron la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Pidieron, aunque fuera un retraso temporal para permitir más revisión. Una por una, las cortes rechazaron las apelaciones. La Corte de Apelaciones Criminales de Texas, rechazada. El Tribunal Federal de Distrito, rechazado. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, rechazada. Quedaba una última esperanza, la Corte Suprema de Estados Unidos. Si los 9 jueces decidían intervenir, podrían detener la ejecución con una orden de emergencia. Los abogados presentaron la petición final y esperaron. Mientras tanto, en Huntsville, Texas, en la prisión donde se realizan todas las ejecuciones estatales, Edgar fue trasladado a una celda especial de espera. Es una celda cerca de la cámara de ejecución. Cuando te mueven allí, sabes que el final está cerca. Edgar pasó su última noche completo ahí. No sabemos qué pensó, no sabemos si durmió, no sabemos si rezó o lloró o simplemente miró el techo esperando que llegara el amanecer. Afuera de la prisión comenzaron a reunirse grupos. Manifestantes contra la pena de muerte sostenían velas. Activistas de derechos de inmigrantes portaban banderas mexicanas y estadounidenses. Familiares de Guy Gaddis también estaban presentes, esperando el cierre que habían anticipado durante 20 años. La prensa internacional había llegado. Cámaras de televisión de México, Estados Unidos y Europa estaban instaladas. Reporteros transmitían en vivo. En cuestión de horas, a menos que la Corte Suprema intervenga,
Edgar Tamayo será ejecutado, desafiando una orden de la Corte Internacional de Justicia y generando una crisis diplomática con México. Y entonces, a las 5:30 de la tarde del 21 de enero, llegó la respuesta de la Corte Suprema, sin comentarios, sin explicación, sin disidencias publicadas, solo una orden breve: petición rechazada. Edgar Tamayo sería ejecutado. No habría más apelaciones. No habría intervención federal. No habría clemencia del gobernador. El Departamento de Estado había intentado y fallado. México había intentado y fallado. La Corte Internacional de Justicia había ordenado y sido ignorada. Las Naciones Unidas habían pedido y sido rechazadas. Texas tenía la última palabra y esa palabra era muerte. En Ciudad de México, el gobierno emitió un comunicado, expresaba profunda decepción con la decisión, reiteraba que Estados Unidos estaba violando el derecho internacional y advertía que esto tendría consecuencias para la relación bilateral, pero todos sabían que eran palabras vacías. México no tenía forma de detener esto, no tenía poder real sobre lo que Texas decidiera hacer dentro de sus fronteras. Edgar Tamayo, prisionero 999145, tenía menos de 24 horas de vida. La máquina de la muerte de Texas estaba en movimiento y nada en el mundo, ni tratados internacionales, ni presión diplomática, ni protestas, ni súplicas podía detenerla ahora. Lo único que quedaba era la ejecución misma y las preguntas que dejaría sin respuesta. El 22 de enero de 2014 amaneció frío en Huntsville, Texas. Para la mayoría de las personas en esa pequeña ciudad era un miércoles común, pero dentro de las paredes de la prisión Walls Unit, Edgar Tamayo estaba viviendo sus últimas horas en la tierra. El protocolo para ejecuciones en Texas es preciso y ensayado. No dejan nada al azar. A las autoridades penitenciarias no les gusta el caos. Todo está cronometrado, cada paso planeado. Y Edgar, después de 20 años en el sistema, conocía ese protocolo. Sabía lo que venía. Le permitieron ducharse. Es una cortesía extraña, considerando que en pocas horas su cuerpo sería llevado a una morgue. Pero es parte del proceso. Le dieron ropa limpia, no el uniforme naranja de prisión, sino ropa civil simple. O otro detalle humanizante en un proceso diseñado para terminar con una vida humana. Edgar tenía derecho a una última comida. Es una tradición en las ejecuciones estadounidenses, uno de esos rituales que supuestamente demuestran que incluso al final el condenado es tratado con dignidad. Edgar pidió algo simple: pollo frito, arroz, frijoles y tortillas. Comida mexicana, un último sabor de casa antes del final. No sabemos cuánto comió. Es difícil tener apetito cuando sabes que en cuestión de horas estarás muerto. Durante el día tuvo permitido hacer llamadas telefónicas finales. Llamó a su familia en Miacatlán. Su madre, si todavía vivía, pudo escuchar su voz por última vez. Sus hermanos, quizás sobrinos que nunca había conocido. Las conversaciones fueron breves, monitoreadas, dolorosas. ¿Qué le dices a tu hijo, a tu hermano? Era cuando sabes que en horas estará muerto y no hay nada que puedas hacer para detenerlo. ¿Le dices que lo amas? ¿Le preguntas si tiene paz? ¿Lloras en silencio mientras él trata de ser fuerte? No tenemos las transcripciones de esas llamadas. Son privadas. Pero podemos imaginar el dolor. Edgar también tuvo acceso a un capellán. Texas permite que los condenados tengan asesoría espiritual en sus últimas horas. No sabemos si Edgar era religioso. No sabemos si buscó perdón divino por lo que había hecho. Pero el capellán estuvo disponible si lo necesitaba. Afuera de la prisión, la escena se intensificaba. Para las 4 de la tarde, cientos de personas se habían congregado. Manifestantes contra la pena de muerte cantaban y sostenían pancartas. La ejecución no es justicia, decían. Texas viola el derecho internacional. Algunos portaban banderas mexicanas, solidarizándose con Edgar como símbolo de los derechos de inmigrantes. Del otro lado de la calle, separados por barreras policiales, estaban los partidarios de la ejecución. Algunos eran familiares de víctimas de otros crímenes, personas que creían firmemente en la pena capital. Otros eran residentes locales que veían estas ejecuciones como justicia necesaria, y entre ellos estaban miembros de la familia de Guy Gaddis. Habían esperado 20 años por este momento, 20 años de dolor, de ausencia, de preguntas sobre qué habría sido de Guy si hubiera vivido. Para ellos, esta no era una crisis diplomática internacional, era el cierre de una tragedia familiar. Los medios estaban por todas partes, camionetas con antenas satelitales transmitían en vivo. Reporteros mexicanos narraban la escena para audiencias en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey.
En minutos, Edgar Tamayo será ejecutado pese a las objeciones de México y la comunidad internacional. Dentro de la prisión a las 5 de la tarde, Edgar fue escoltado desde su celda de espera hacia la cámara de ejecución. Caminó, no lo arrastraron. Las manos esposadas al frente, guardias a ambos lados. El pasillo es corto, solo unos metros, pero debe sentirse como kilómetros cuando sabes que al final está tu muerte. La cámara de ejecución en Texas es pequeña, clínica, casi quirúrgica. En el centro hay una camilla acolchada en forma de cruz, brazos extendidos a los lados, como una crucifixión horizontal. Edgar se acostó en ella, no luchó, no gritó. Los guardias lo aseguraron con correas de cuero en el pecho, brazos, piernas. Apretaron las correas hasta que no pudo moverse. 2 técnicos médicos, cuyas identidades permanecen anónimas, insertaron catéteres intravenosos en ambos brazos de Edgar. Uno era el principal, el otro un respaldo en caso de que el primero fallara. Los catéteres estaban conectados a tubos que atravesaban la pared hacia una habitación adyacente, donde el equipo de ejecución prepararía las drogas letales. Hay ventanas en la cámara de ejecución, ventanas con cortinas. Detrás de esas ventanas están las salas de testigos. Texas permite que varios grupos presencien las ejecuciones, familiares de la víctima, familiares del condenado si desean estar presentes, representantes de medios y testigos oficiales del Estado. Los miembros de la familia de Guy Gaddis estaban allí, después de 20 años, y finalmente verían al hombre que había matado a su ser querido recibir su castigo. Sus rostros, según reportes, mostraban una mezcla de dolor, alivio anticipado y tristeza que nunca desaparecería completamente. No había miembros de la familia de Edgar presentes físicamente. No podían permitirse el viaje desde México, pero un representante del consulado mexicano estaba allí como testigo oficial. Una última presencia de México, observando lo que no había podido prevenir. A las 6 de la tarde, el director de la prisión entró a la cámara. Según el protocolo, le preguntó a Edgar si tenía últimas palabras. Este es el momento que todos esperan. Algunos condenados piden perdón. Otros declaran su inocencia hasta el final. Algunos maldicen al sistema. Otros permanecen en silencio. Edgar Tamayo habló. En español, con voz clara según los reportes, Hippo dijo: «Siento mucho lo que hice. Le pido perdón a la familia. No sé qué más decir». Fueron sus últimas palabras, breves, directas, un reconocimiento de su culpa y una disculpa. No hubo proclamaciones de inocencia, no hubo discursos sobre justicia internacional, solo un hombre, en sus últimos segundos de conciencia, diciendo que lo sentía. El director asintió, salió de la cámara, y entonces comenzó. El proceso de inyección letal en Texas utiliza una combinación de drogas. Primero, un sedante que causa inconsciencia, luego un paralizante muscular que detiene la respiración, finalmente, cloruro de potasio que detiene el corazón. Supuestamente es indoloro. El condenado simplemente se duerme y nunca despierta. Pero ha habido ejecuciones botched, como las llaman, donde algo sale mal y el proceso se convierte en tortura. Texas insiste en que su protocolo es humano. A las 6:04 de la tarde, las drogas comenzaron a fluir. Edgar parpadeó, respiró profundamente. Sus ojos comenzaron a cerrarse. Los testigos reportaron que parecía estar quedándose dormido. No hubo convulsiones visibles, no hubo gritos. Su pecho subió y bajó, cada vez más lentamente, y entonces se detuvo. El equipo médico esperó, monitorearon, verificaron. A las 6:21 de la tarde, 17 minutos después de que comenzara el proceso, Edgar Tamayo fue declarado oficialmente muerto. Tenía 46 años. Había pasado 20 años esperando este momento, y ahora había llegado. Las cortinas de las ventanas de testigos se cerraron. El cuerpo de Edgar sería removido, llevado a una morgue, eventualmente entregado a su familia para el entierro. Pero por ahora, el proceso había terminado. Y Texas había ejecutado al prisionero 999.145. Afuera, cuando la noticia se difundió, reacciones opuestas. Los partidarios de la pena capital asintieron con aprobación. Se hizo justicia, dijeron algunos. La familia de Guy Gaddis emitió un breve comunicado. Después de 20 años, finalmente tenían el cierre que necesitaban. Guy podía descansar en paz. Los manifestantes contra la pena de muerte guardaron un minuto de silencio. Algunos lloraron. No por Edgar específicamente, sino por lo que representaba.
otro nombre en la larga lista de ejecutados, otra vida terminada por el Estado. En Ciudad de México, el gobierno mexicano emitió inmediatamente un comunicado, condenaba la ejecución en los términos más fuertes, declaraba que Estados Unidos había violado el derecho internacional, que la relación bilateral estaba dañada y que esto tendría consecuencias, pero todos sabían que eran palabras diplomáticas. La realidad era que México no podía hacer nada más. Edgar estaba muerto. El Departamento de Estado de Estados Unidos, que había intentado detener la ejecución, permaneció en silencio. John Kerry no emitió declaración pública. El gobierno federal había sido derrotado por un estado, y eso decía mucho sobre las tensiones internas en Estados Unidos entre autoridad federal y estatal. En Miacatlán, Morelos, la familia de Edgar recibió la noticia en medio de la noche, debido a la diferencia horaria. No hubo celebración de su vida, no hubo justificación de sus acciones, solo dolor. El dolor de perder a un hijo, un hermano, sin importar lo que hubiera hecho, y la amargura de saber que murió en tierra extranjera, ejecutado por un sistema que nunca le dio una oportunidad justa. Edgar Arias Tamayo estaba muerto, pero las preguntas que su caso planteaba seguían vivas, y esas preguntas no tenían respuestas fáciles. La historia de Edgar Tamayo no termina con su muerte. En muchos sentidos, apenas comienza ahí, porque lo que su caso dejó expuesto fueron las grietas profundas en un sistema que se proclama como el más justo del mundo. Pregúntate esto: ¿fue justicia lo que sucedió en Huntsville esa noche? Para la familia de Guy Gaddis, la respuesta es sí. Su ser querido fue asesinado brutalmente mientras cumplía con su deber. El hombre que apretó el gatillo pagó el precio máximo. Después de 20 años de espera, de dolor, de ausencia, finalmente pudieron cerrar ese capítulo, y nadie puede quitarles ese derecho de sentir que se hizo justicia. Pero para millones de personas en México y alrededor del mundo, la respuesta es muy diferente. Lo que vieron no fue justicia, sino la ejecución de un hombre con discapacidad mental que nunca recibió un juicio justo. Un hombre al que se le negaron sus derechos bajo tratados internacionales que Estados Unidos firmó y prometió respetar. Un hombre que fue juzgado sin comprender completamente el proceso, sin acceso adecuado a su consulado, sin una evaluación neuropsicológica completa que el jurado pudiera considerar. El caso de Edgar Tamayo estableció un precedente peligroso. Demostró que un Estado individual de Estados Unidos puede desafiar abiertamente el derecho internacional, ignorar sentencias de la Corte Internacional de Justicia y proceder con una ejecución incluso cuando el propio Departamento de Estado pide lo contrario. Eso envía un mensaje al mundo: los tratados que firmamos solo importan cuando nos conviene, y hay consecuencias reales para eso. Cuando estadounidenses son arrestados en México, o China, o Rusia, o cualquier otro país, Estados Unidos exige que se respeten sus derechos consulares bajo la Convención de Viena. Pero después del caso Tamayo, esos países pueden señalar la hipocresía. ¿Por qué deberíamos respetar los derechos de sus ciudadanos cuando ustedes no respetan los de los nuestros? La discapacidad mental de Edgar también plantea preguntas incómodas. En 2002, la Corte Suprema prohibió la ejecución de personas con discapacidad intelectual severa, pero esa protección tiene matices. Depende de cómo se mida la discapacidad, depende de qué evaluaciones se hicieron y cuándo. Y en el caso de Edgar, esas evaluaciones nunca fueron completas durante su juicio. ¿Cuántas otras personas en el corredor de la muerte tienen condiciones similares que nunca fueron adecuadamente diagnosticadas? Edgar Tamayo mató a Guy Gaddis. Eso es un hecho innegable. 3 disparos en la nuca de un oficial de policía de 24 años. No hay forma de justificar eso. No hay forma de minimizar el horror de ese acto. Pero la pregunta que su caso nos obliga a enfrentar no es si cometió el crimen, es si el castigo fue justo, si el proceso fue justo, si un sistema que viola sus propias reglas puede llamarse justicia. 20 años en una celda esperando morir. ¿Es eso justicia o tortura? La ejecución de un hombre con daño cerebral documentado. ¿Es eso justicia o crueldad? La violación de tratados internacionales para satisfacer la sed de venganza de un Estado. ¿Es eso justicia o arrogancia? No tengo las respuestas. Quizás nadie las tiene. Lo que sí sé es que el caso de Edgar Tamayo nos obliga a hacernos preguntas que preferíamos evitar, sobre quiénes somos como sociedad, sobre qué valoramos más, la venganza o la rehabilitación, la soberanía estatal o el derecho internacional, el castigo o la humanidad. Guy Gaddis merece ser recordado. Era un joven oficial que sirvió a su comunidad y murió trágicamente. Su familia merece compasión y respeto. Pero Edgar Tamayo
también era un ser humano, con todas sus fallas, con su crimen horrible, con su historia de discapacidad y negligencia sistemática. También era un ser humano, y la forma en que tratamos a los peores entre nosotros define quiénes somos. Texas ha ejecutado a más de 500 prisioneros desde 1976. Edgar fue uno más en esa lista, pero su nombre quedará en los libros de derecho internacional como ejemplo de lo que sucede cuando la justicia local choca con obligaciones globales, y las preguntas que planteó seguirán resonando mucho después de que su cuerpo fue enterrado. ¿Vale más la justicia de un estado que los tratados que firmó toda una nación? ¿Puede haber verdadera justicia cuando se violan los derechos fundamentales del acusado? ¿Y dónde está la línea entre castigo merecido y venganza institucionalizada? Si quieres entender más sobre cómo la pena de muerte se aplica de manera desigual sobre otros casos donde extranjeros fueron ejecutados violando tratados internacionales, te invito a ver el caso de Humberto Leal García, otro mexicano ejecutado en Texas solo meses antes que Edgar, en circunstancias igualmente controversiales. Y su historia revela patrones similares que no pueden ser ignorados. La historia de Edgar Tamayo terminó el 22 de enero de 2014 a las 6:21 de la tarde, pero las preguntas que dejó nunca morirán,